Lisandro Castillo, voz y guitarra de Guacho o ex Guacho y del MDG, actualmente el proyecto que encaminaron hace 2 años. Gracias por venir, Lisandro. Un gusto Gracias a tenerte ustedes acá. por invitarme. Bueno, tengo que preguntarte sí o sí por Guacho, banda creada en el año 2011. Una banda que pegó mucho de entrada, que tuvo fuerte impacto, que gustó mucho, sobre todo siendo una banda que estaba más ligada al género, al rock blues, al stoner, y un género más difícil de hallar en la escena musical. Contame un poquito acerca de Guacho. Bueno, nada, fue un proyecto que arrancó medio desarmado con Hernán, que fue el que toca hasta el día de hoy conmigo la batería, que habíamos dejado de tocar instrumentos eléctricos. Yo había dejado de tocar, tocábamos de muy chicos todos, junto con mi hermano que se terminó siendo el bajista de la banda, y me encontré con Hernán, que también habíamos tocado desde chicos, y bueno, nada, empezamos a zapar nosotros dos, empezó a pasar algo, que es lo que pasa en general con las bandas, que uno se da cuenta que algo pasa o no pasa y lo abandona. Y a partir de ahí, bueno, fue empezar a hacerlo cada vez más seguido, y ahí ya se suma Joaquín, y que Joaquín siempre fue como el todoterreno en todas las bandas, tocaba el bajo, tocaba la batería, estaba tocando en una banda de hardcore cuando nosotros armamos Guacho, estaba tocando el bajo cuando siempre había tocado la batería, y le dijimos, che, te copás, porque sentimos como que falta algo, y bueno, se terminó de sumar y terminó como de cerrarse algo que ya venía funcionando y que le faltaba algo y no sabíamos bien qué era, y bueno, nada, a partir de ahí ya fue todo medio como lo que le pasa a una banda, grabar algo, ver qué pasa, y bueno, cosas se Claro. van. Y ustedes cuando arrancaron, pues decíamos que es una banda que tiene ya algunos años, cuando arrancaron tenían en claro cuál iba a ser el estilo, el género, tipo esto más ligado a por ahí el rock psicodélico de los 70, o No, no estrictamente. Es como que, o sea, sí había como yo desde que empezamos a hacer música, medio como que al principio uno lo que se cree que puede inventar algo. Entonces está como todo el tiempo creyéndose que tiene que encontrar la forma más original de hacer las cosas. Y eso deviene muchas veces, o por lo menos me pasó a mí, no sé, en engendros como cortar y pegar muchas cosas que son súper valiosos y a veces quedan cosas buenas. Pero como que en realidad tampoco uno se termina dando cuenta que no descubre nunca nada, o sea, más con el tiempo. O sea, cada día más voy convenciendo más que uno lo que hace es interpretar y darle su voz a algo que ya está. O sea, todas las cosas que nosotros nos creíamos que inventaron algo, en realidad siempre vas un poquito más, y esos copiaron algo de alguien y le metieron, lo que sí haces es ponerle tu personalidad a eso, porque nadie puede hacerlo como lo haces vos, en definitiva. Después a la gente le gustará, no le gustará, qué sé yo, eso es otra cosa. Pero como que sí teníamos la idea de, che, empezamos a escuchar, yo no había escuchado nunca, en los términos en los que empecé a escuchar esa época, Pescado Rabioso, Papos Blues, ese tipo de cosas, eran cosas de mis viejos, y ni siquiera, porque no escuchaban eso, escuchaban García. Pero era de esa época y para nosotros era como toda una zona. Y cuando empezás a escuchar La Renga y ese tipo de cosas, nos empezamos a dar cuenta que ellos lo que escuchaban era eso. Entonces volvimos a eso en otro estadio de nuestras vidas y en otra manera de interpretarlo también. De ver la riqueza que tenía eso, no solo como queriendo copiar algo, porque en definitiva ellos querían copiar Led Zeppelin, pero lo que les salió fue otra cosa que hasta a mí me resulta más interesante que lo que ellos querían hacer en realidad. O sea, me parece que en esos primeros años de rock argentino hay como esa apropiación de algo que ellos querían hacer y no les salía, pero les salió algo para mí fundante, por lo menos para nosotros. No sé. Bien, y ustedes tienen 3 discos, cuando el proyecto de Guacho tiene una trilogía, son 3 volúmenes. ¿Tenían pensado que iban a hacer 3 discos y cuál es la relación que hay entre los discos, que había entre los discos? Sí, no, es como que podía pasar, no sé, cuando arrancamos, medio como que grabamos los primeros temas que había, y estaba este chiste de ponerle volumen 1 a compilaciones, que es lo que pasó en el rock argentino, agarraban y qué sé yo, no sé, no era algo conceptual.
Y de repente cuando pasó, o sea, tuvimos el primer tema y cuando estábamos terminando de mezclar el disco, sentado en el sillón en Tolosa, mientras Joaquín mezclaba y boludeábamos, pensé en esa idea. Dije, esto, no sé, se me ocurrió a mí, no se lo dije al resto. Y con el correr del tiempo se lo fui contando y todos fuimos estando medio de acuerdo porque siempre fue así, como que pensamos medio simbióticamente todas las cosas que nos pasan. Y bueno, y se pensó como decir, che, vamos a hacer 3 discos, después vemos qué pasa. Y después se fue cerrando más la idea de, che, terminémoslo acá porque en realidad tenía que ver con en el punto de la vida en el que estábamos todos. También Joaquín quiso viajar, entonces como que daba para que cerrarlo y lo cerramos y estuvimos todos felices. También ya estábamos cansados, o sea, no llegamos a cumplir, fueron pocos años, porque fueron 6 años poner de Guacho, pero fue muy intenso, o sea, fueron muchísimas cosas. Y si te pones en el punto de cero y decís, voy a hacer de acá a 8 años esto, decís, no sé, es una locura lo que está diciendo. Y terminó pasando y estaba bien todo lo que había pasado, entonces listo. A mí me funcionan los límites, no sé, crear desde la limitación, o sea, tener, no sé, 4 paredes sobre las que, en este caso 3 paredes, sobre las que quedarme y ahí adentro buscar todo lo más extraño que encuentre. Es no sé, como un recurso creativo lo pienso un poco. No sé, a todos nos pareció, nos sentamos un día y dijimos, che, ya está, ¿no? Hasta acá. Después vemos qué hacemos. Después terminó pasando lo otro, que es esto, o sea, lo que seguía, pero sabíamos que no íbamos a dejar de tocar juntos, pero sabíamos que necesitábamos también, o yo por lo menos, darle un cierre a eso, porque se me había ocurrido así también, porque ya era como, uno iba a ir a hacer determinadas cosas, otros íbamos a hacer otras, y no sabíamos qué iba a pasar. Entonces como que, no sé, qué sé yo, nos sirvió y nos dio salud también a nosotros. Nos sentamos, hablamos de cómo estábamos, qué nos parecía, y a los 2 meses por ahí nos juntamos un día de vuelta a escuchar música y arrancó de vuelta y arrancó otra cosa. Entonces, bueno, nace el MDG 2019, prepandemia, los mismos integrantes de Guacho dan inicio a este proyecto nuevo. Cuando ustedes estaban finalizando Guacho, ¿ya tenían en mente este nuevo proyecto? ¿O por qué surge hacer el MDG? No, como te decía, es eso, que terminó y nos dimos como una pausa corta, pausa en términos de responsabilidad con algo, o sea, por ahí no se ve mucho de afuera, pero en general cuando encarás estos proyectos y la cosa empieza a funcionar, muy entre comillas, porque nadie se llena de plata, o sea, si bien generaba su dinero y generaba su sustento y eso, ninguno vivía de eso, hay como, se pone un montón de energía ahí y de relación personal, interpersonal ahí y empieza a desgastarse, empieza a ser como nada, todos vivíamos un poco para eso, más allá de que laburás y tenés tu segundo laburo que es que lo disfrutás y todo, pero sigue siendo algo como muy intenso y eso genera, viste, que bueno, las intenciones de cada uno, para dónde va, para dónde viene, y necesitamos también como descansar de todo eso. Y de a poco empezar a tocar de vuelta y a qué sé yo, bueno, che, vos podés. Joaquín en ese momento estaba muy laburando con muchas cosas y podía una sola vez por semana, así que era una vez por semana. Y bueno, y de a poquito empezaron a aparecer cosas y ahí nos grabábamos un montón, entonces como que estaba todo ahí, una mesa grande de sonido y la computadora con la que Joaquín trabajaba, así que nada, estaba ahí rolando todo el tiempo y bueno, empezaron a aparecer determinadas cosas y empezamos a pensar hasta en otra manera de componer y fue lo que hicimos. Lisandro, jugar a otra banda, ponele. Jugar a otra banda. Claro. Y decime, ¿qué características tiene el MDG? Tanto desde el sonido y el nombre, porque ahí tienen un jueguito como de palabras, ¿no? Sí, es un chiste interno que ese no lo voy a contar porque además está bueno el chiste que cada uno invente, porque estuvieron inventando, nos mandaban lo que pensaba que era cada uno. De Guacho, ya claro. Y después apareció esto de ponerle el laboratorio porque en definitiva como que eso es lo que le pusimos en Instagram, que es como
lo empecé a pensar yo puntualmente más que nada como algo que no iba, como Joaquín no sabíamos si iba a estar, no le íbamos a poder dedicar tanto tiempo, empezar a pensar en no importar a qué integrantes tenía la banda, si bien la habíamos generado nosotros tres, ver quién, si se sumaba más gente, si no se sumaba, estamos medio en eso, porque tiene otra instrumentación, o sea, son muchas más cosas, hay mucha secuencia, hay mucha computadora en la composición, y a la hora de tocarlo hay que ver cómo sale, lo empezamos a ensayar ahora, de a poco, y qué sé yo, y se va armando, pero necesitas más cosas, necesitas más tecnología, entonces tiene como otra impronta, eso, ya construirlo de otra manera, con otra cabeza, con una cabeza más de ahora, que es algo que nosotros no hacíamos. Claro. Nosotros componíamos vieja escuela, los tres, yo caía con un tema, o estaba esto, y lo armábamos ahí, lo grabábamos, sí, lo escuchábamos, hay que acomodar un poco esto acá, pero ahora fue todo desde cero, cortar y pegar, acomodar, poner esto atrás, cuántas vueltas, sentados en la computadora los cuatro, o los tres, o los que estábamos mirando, una cosa como más lineal, que es muy, muy de Ableton, muy de Reaper, muy del programa que uses ahora, no sé, de estar sentado y ver el diseño de un tema, no, que no sé, a mí me enloqueció, o sea, a mí me encantó hacerlo, y siento que se llevó a un lugar bastante diferente. Obviamente somos nosotros, yo canto como puedo y como sale, pero eso, me interesa bastante cómo se produce ahora, a los niveles a los que se llega, que creo que no llegás sentado con la guitarrita. A mí me encanta, lo hice toda la vida, pero yo creo que de la otra manera llegás a otros lugares muy diferentes y muy enriquecedores, y nada, y las posibilidades están, las tenemos todos, o sea. Sí, que transmiten otra cosa, por ahí apunta para elegante apareció el otro día con una computadora. Cada uno puede con lo que tiene hoy hacer un montón de cosas. Entonces medio como que hay que buscar la vuelta. Sí, y creo que enriquece un montón. Es muy fácil hacer música, no hacer la música que conmueva a otro, eso no hay un diseño para eso, pero sentarse, probar, por eso está bueno que lo haga, y que lo haga cualquiera, y que lo pueda hacer cualquiera, que se dé cuenta que hay algo ahí para... Te tiene que gustar y apasionar, pero bueno, las cosas están ahí dentro de todo para todos, no las mismas para todos, pero sí. Hay algo. Pero se puede. ¿Y el MDG también tiene un tiempo finito? No, al revés, yo lo pensé como eso. No tiene coto, no sé. Sí, como que nació una idea inicial que fue todo este lenguaje como muy de una banda, pensé como si fuese una banda de Instagram, ponele, que es lo que pasó. O sea, como que la fuimos dibujando. O sea, flashé también con las distopías, ¿viste? Que, bueno, fue previo a la pandemia, y el disco termina saliendo en pandemia, hablando de una situación más o menos así. De algo que ya nos pasaba, de la situación con las distancias entre nosotros, cómo nos relacionábamos. Y me alucinó todo ese lenguaje que hay ahí, y hasta el tema de eso, ilustración y animación. Entonces se me ocurrió eso, una banda como animada, y poner nuestros sobrenombres en vez de poner los nombres, que en Guacho poníamos los nombres, ahora están todos los sobrenombres, y tomarnos menos en serio también las cosas, no sé, como que todo fuese medio un chiste. Bien, se adelantaban a la jugada, uno se adelantaba. Sí, viste como que hay eso, como de algo de las canciones, no sé dónde mierda lo leí, pero que como que las canciones nos hablan del futuro ya directamente. Uno no lo hace pensando, pero como que terminó siendo un poco así, y pasa un montón, no es que me pasa a mí nada más, como que lees que había como una tensión de eso, de que de estas cosas nos estaban pasando y iban a pasar. Y ustedes supieron leerlo. Bueno, el MDG nació en pandemia y el disco salió en pandemia. ¿Tienen pensado llevarlo al vivo? ¿Es más complejo? ¿Cómo es a la hora? Sí, o sea, fechas había, el problema es que, bueno, nada, ahora cuando sacamos la fecha, que era en julio, ponele, sabíamos que probablemente, como estaba pasando en Europa, todo iba a volver, así que la sacamos la fecha como para tener un objetivo, y de a poco nos pusimos a prepararlo, lento, o sea, con estos tiempos que tiene esta banda, en la que nada,
estamos todos como muy relajados, obviamente tomándolo en serio porque ya a esta altura no nos sale medio hacer las cosas así nomás. Así que bueno, sí, lo estábamos preparando, ahora veremos qué pasa en lo venidero, pero la idea era poder tocarlo aunque sea una vez, dos o las que podamos, de acuerdo a la realidad como vaya siendo. Pero sí, es más complicado porque, nada, primero tuvimos que pensar en cómo ejecutarlo porque hay sintetizadores y si bien tenemos por ahí gente rondando como Edu Morote de Tomate que por ahí toca todo, toca teclado o toca... también pensar un modo en el que lo podamos hacer nosotros tres solos si alguien no puede venir y para eso necesitas nada, aparatos que compramos ahora, hace no tanto, que son comunes, nada, son maquinaria para sampler o un poco de todo hubo en el medio. Así que bueno, nada, es conjugar eso con una banda tocando en vivo que nosotros no lo hicimos nunca antes habíamos tirado, pum, hacer cierta cantidad de vueltas, se toca lo que se tiene que tocar exactamente y bueno, y encontrar un poco la magia a eso, la interpretación, para que no sea un track de un disco. Claro, así que estamos en eso. Músico sensorial que claro, me combinaron un poco de las dos cosas, obviamente, el respeto por lo que está pasando para que encajen las vueltas y dar vueltas y tocar un tema entero bien, porque ya no se puede, qué sé yo, mirarse y bueno, nada, faltó una vuelta, bueno, seguimos, no. La pista va para otro lado y vos seguiste de largo. Claro. Entonces, bueno, nada, trabajando un poco con eso, que es un poco más de músico, decirlo de alguna manera. Lisandro, con Guacho ustedes tuvieron 3 giras por Europa, no una, sino 3. Digamos, ¿cómo surgió eso? ¿Con qué se quedan de esa experiencia que vivieron allá en el viejo continente? Sí, fueron giras súper autogestionadas, o sea, armadas en base a la idea de poder hacerlo, la primera sobre todo, como Joaquín, que es como el que más trabajó siempre respecto de toda esa parte de atrás en la que las relaciones, en contactarse, todo le van a él también, una persona grande, es muy charlador además, o sea, como que nada, él tiene como su carisma respecto de eso y además había tenido un proyecto frustrado de una gira justo cuando se arma Guacho y me agarró un día y me dijo, che, yo quiero ir a hacer esto, ¿vamos? Vamos. Y yo le dije, vamos. Por principio nosotros 2 solos y después vemos qué onda, si el Chori se suma, vamos con Guacho y si no, armamos algo para ir a tocar. Y Hernán dijo sí, y bueno, a partir de eso él se empezó a contactar con gente de allá, con unos pocos amigos y con nada, o sea, no teníamos disco directamente, teníamos un solo tema. Joaquín empezó a hablar con sellos, a comunicarse, algunos le decían que sí, otros que no sabían. Y bueno, armó una primera gira con unas pocas fechas, que habrán sido 7, que no son pocas, o sea, acá no tocábamos 7. Nosotros fuimos a tocar muy poco a otros lugares, porque en Argentina es muy difícil caer en algún lugar en el que alguien te diga, che, sí, vénganse, tenés que hacer todo vos solo. Así que imagínate a tanto Pero bueno, estaba atrás la idea también un poco del viaje, de probar a ver qué onda. Y a partir de ese viaje ya fue todo como mucho más sencillo y siempre tirando a más. En el segundo apareció un sello que editaba el disco, claro, que sacaba el vinilo. El primero lo pagamos entero nosotros, o sea, relación directa con una planta de Holanda y los mandamos a hacer nosotros, hicimos que lo mandaran a España para tenernos ni bien llegáramos y a partir de ahí nosotros ir con los discos por todos lados. Ya la segunda conseguimos que 2 sellos, uno ponga una parte y otro con el que terminamos teniendo más relación y que tenemos relación hasta el día de hoy, que ya la última vez fue como armó un montón de cosas, nos ayudó con un montón de cosas, pagó todos los vinilos, pagó reediciones de los 2 vinilos anteriores, porque ya no había más, son ediciones, no se hacen ediciones largas de vinilo, pero bueno, fueron varias ediciones de 200, 300 y se fueron acabando, ¿viste? Y nada, fue todo medio como un sueño, o sea, por eso te decía hoy al principio, si vos lo pensás, hago un primer disco y tengo que hacer todo esto y lo termino acá, es como cuando te dicen vas a jugar con el Bayern Múnich y te dicen empatás 1-1, te firmo. O sea, porque ya estaba todo bien, o sea, cuando pasó de todo, como vos decís, pasaron 3 giras en el medio, no teníamos más para pedirle a nadie nada. Lo que había pasado
había pasado y ya Cumplieron había con estado todas bien. las expectativas, No sé. está genial. Y para si este- vuelve a pasar, vuelve, nada, si tenemos ganas de tocar esos temas, no hay Vuelve. nadie que nos va a decir, no, ustedes no seguro. pueden. Lisandro, ¿y este proyecto, el MDG, corre con la misma suerte? No tengo ni idea. No tenés ni idea. Por lo pronto no sé quién lo entendió y quién no tengo ni idea. Ya no sé, no importa tanto. Es muy difícil hoy comunicarse, siento yo. O sea, hablar o postear algo cuando hay 400 millones de personas posteando cosas, hay gente que paga para que esos posteos estén más arriba que los del resto. En un momento las redes eran como un lugar en el que, bueno, uno tenía una comunicación directa y había cierta riqueza. Hoy esa comunicación directa está si alguien logró encontrarte en todo eso. Entonces ya se volvió algo muy grande y muy difícil para la gente que no sé, nosotros no invertimos en eso. No sé, no tenemos el dinero y no siento No que. les interesa. No sé, hoy no me sale hacerlo. Bueno, yo quiero agradecerte mucho que hayas venido. Bueno, yo a Un ustedes. placer haberte conocido y bueno, esperemos tenerte con el nuevo proyecto, con el anterior, con el que venga, con cualquiera. Bueno. Así que un placer, muchas Sí, gracias. sí, siempre. Bueno, no, gracias a ustedes, a todos los chicos que estuvieron trabajando ahora a la mañana. Con Así este que, frío además, sí. que nos tocó un día fresquito. Así pero que bueno, nada, eso. Gracias muchas a ustedes. gracias.